Buen día con todos, con todas. Gracias por acompañarnos en un programa más de Enfoque al Desarrollo. Este año 2021 es de transición, es decir, es año en el que termina un gobierno e inicia otro, lo que explica que la proforma del presupuesto general del Estado 2021 sea presentada recién en agosto, proforma que asciende a 32.948 millones de dólares. Seguramente la Asamblea la aprobará en 30 días, que es el plazo que le otorga la Constitución. Esta proforma será analizada por la Comisión de Régimen Económico, aunque la presidenta de la comisión señaló que antes de enviar el presupuesto, el Ejecutivo debía aprobar el Plan Nacional de Desarrollo. Para tratar sobre la proforma del presupuesto general del Estado, nos acompaña el docente universitario y presidente del Colegio de Economistas, el economista Santiago García. Bienvenido, economista García. Gracias, Osvaldo, por la invitación. Un placer estar en este importante programa. Empecemos con los supuestos de la proforma para una mejor comprensión de la audiencia. Uno de los supuestos habla del crecimiento del PIB del 3.2%, 3.02%. 02. En el 2020 fue de menos 7.8. ¿Qué significa este crecimiento del 3%? Bueno, lo que se tenía previsto tanto por el Banco Central del Ecuador y por el Fondo Monetario Internacional es que la economía, una vez que se cayó un hueco profundo de casi 8 metros de profundidad para que la gente nos entienda, los oyentes puedan y las personas que ven este importante programa lo entiendan, nos caímos 8 metros de profundidad. Y lo que se preveía es un rebote, ¿no? Caes, topas fondo y se rebota y se sale un poquito. El Banco Central en principio dijo 2,8% y el FMI dijo 2,5%, es decir, íbamos a salir casi 3 metros hacia la superficie. Pero yo creo que los datos que sacamos con el Colegio de Economistas de enero a junio con la empresa ProEstudios, creemos que va a ser menor al 3%. No, el primer semestre ha mejorado un poquito ya los datos que se tiene de enero a junio del 2021 muestran que son ligeramente superiores al 2020, lo cual no es satisfactorio, ¿no? Porque acabo de decir, este 2020 es una caída profunda, entonces siento que no logramos sacar el cuello del agua. Y la proforma 3% es uno de los supuestos, ¿no? Yo tampoco creo que ahí esté el meollo del asunto. Todavía nadie tiene todos los elementos de juicio para decir, no, aseguro y afirmo que es 3, el otro dice 2. Posiblemente lo más seguro, en mi opinión, es que estemos por debajo del 3, pero se ha tomado como referencia. Estamos pidiendo que el Ministerio de Economía y Finanzas nos cuente un poquito, pues, le diga a la opinión pública en qué se basa ese 3%, porque el Banco Central, como digo, proyectó el 2,8 y el FMI 2,5. Pero, como digo, quizás ahí no está el meollo, pero sí hay que tomar en cuenta, sobre todo porque creo, Osvaldo, como bien lo dices, este presupuesto 2021 es de transición, ya es para cerrar el 2021, pero creo que va a marcar la cancha del presupuesto 2022, y ahí sí ya tenemos que tener más cuidado. Queremos ver esas cifras que se quieren proyectar al 2022, algo ya está en la proforma cuatrienal, pero ahí se necesita que el país tenga más claridad, ¿no? Y posiblemente ya tengamos los datos a esa fecha, porque en octubre habrá que aprobar la proforma 2022, ya los datos del segundo trimestre del 2021 por cuentas nacionales. Ahí sí son números reales, ya no previsiones, y ya nos dará una idea, ¿no? Pero quizás la economía estará entre lo que siento es que va a estar entre el 2 y el 3%. Más allá de eso, parecería arriesgado tal como se está desempeñando la economía nacional. Ahora lo que se refiere a la inflación, menos 0,05%. ¿Qué síntoma demuestra en una economía una deflación? Significa que los precios están en caída, los precios en términos generales, en términos medios, por varios aspectos. Uno, por la caída del consumo. La demanda está en soletas. Uno, dos, creo que ha habido un ajuste de costos
también de márgenes de intermediación por la pandemia. Es decir, si antes un comercializador de frutas tropicales se ganaba tanto por fruta, ha tenido que bajar. Entonces, ese margen también ha bajado. Yo creo que es un proceso de ajuste hacia abajo de los precios en general, tanto los finales como los de intermediación. Nos está mostrando una situación, el dato me parece coherente, porque el 2019, cero de inflación. 2018, cero, 2019 empezó ya negativo, 20 negativo y el 21 todo dice que vamos a terminar también con una inflación negativa, pequeñita, pero negativa. Ahora, Osvaldo, lo que nos preocupa es que una inflación negativa, una deflación, que sería el concepto económico correcto, la deflación lo que le está castigando es a la inversión. Si yo fuese empresario, que evidentemente no lo soy, soy un académico, pero yo no invertiría si sé que los precios van a caer. Entonces la inflación es un buen tema, Osvaldo, para tratarlo en otro programa, porque si bien nos beneficia a los ciudadanos, porque nuestra capacidad de compra va a poder comprar, ¿no es cierto?, un poco más y no perder la capacidad de compra como el argentino, una inflación de 40% todos los meses, todo el año, al finalizar el año, el ciudadano argentino se quedó sin 40% de sus ingresos. Pero acá nos hemos ido al otro extremo, que es una inflación negativa y hace que no haya inversión, o por lo menos limita la inversión. Eso es lo que siempre decimos en la Universidad Central, en clases, nadie se anima a invertir. ¿Cómo me animo a invertir, no es cierto, si mis expectativas de precios desde a la baja? Entonces, no es tan sano tener inflación negativa. Como digo, tiene sus ventajas y desventajas. Lo estamos pagando con baja inflación y la baja inflación la estamos pagando con desempleo. No hay empleo sin producción. Claro. Otro de los supuestos es el precio promedio del barril del petróleo en 59,80. Eso significa que WTI debería estar en $64 más o menos. Para que nosotros tengamos ese ingreso. ¿No es muy optimista esta No, previsión? más bien creo que es uno de los pocos supuestos en que todos los analistas hemos coincidido, Osvaldo, porque se tiene previsto, al menos de acuerdo a las informaciones internacionales, que en los próximos 2 años el precio se estabilice cerca de 70, ¿no? $70. Entonces, lo previsto, $59 por barril, parece muy razonable, ¿sí? Y eso ha sido un poquito lo que ha recibido el país en los últimos seis meses. Entonces, de todos los supuestos, como acabo de mencionar, el 3%, dudamos. El tema de la inflación me parece que va en la tendencia correcta a ser negativo, lo cual preocupa. Y este precio del petróleo encuentra más consenso y parecería que es muy razonable. No ponerle muy abajo, porque no sería la realidad, ni arriesgarse a poner muy alto. Ya nos equivocamos con estimaciones muy altas en el 2015, por ejemplo. El gobierno cometió un error poniendo, cuando ya se caían los precios del petróleo, puso un precio promedio del barril de petróleo un poco alto. Entonces, es preferible ser un poco más cauto y tampoco ponerle lo mínimo, ¿no? Sino, parece muy razonable, Osvaldo, estos 59, como digo, posiblemente esté entre 60 y 70 el precio internacional. ¿Y ahora qué peso tiene todavía el petróleo en el presupuesto? Antes tenía mucho peso, ahora, ¿cuál es el peso que tiene el petróleo en el presupuesto? Ese es un buen tema. Nosotros en el Colegio de Economistas de Pichincha hicimos hace pocas semanas un foro sobre la política petrolera, que por cierto, entre paréntesis, estamos demandando al gobierno una política petrolera, no anuncios de que voy a sumar, a restar, que quiero hacer esto, lo otro, no, una política petrolera. Perfecto. Y cuando me puse a actualizar los datos del sector petrolero, lo que vimos es que hoy la economía petrolera en su conjunto aporta cerca del 6% del Producto Interno Bruto, cuando en realidad venía tradicionalmente aportando entre un 10 al 12%. Entonces, sacando el promedio de los últimos 3, 4 años, la actividad petrolera aporta el 6% del Producto Interno Bruto. Ha caído considerablemente y los expertos nos están hablando de que tenemos reservas internacionales para los próximos 10 años. Por eso, Osvaldo, aprovecho este programa. Es muy importante las decisiones que se tomen, subsidios en
duplicar o no duplicar la producción petrolera, los contratos petroleros, el fortalecer la empresa petrolera nacional, porque nos estamos jugando hoy el físico los ecuatorianos. Son 10 años que está a la vuelta a la esquina. Entonces, no podemos fracasar y hacer las cosas mal, porque Osvaldo, bueno, ojalá podamos, la vida nos permita volver a entrevistarnos y hablar contigo en 10 años. Y vamos a decir, el Ecuador se quedó sin petróleo. ¿Y qué hemos hecho? Nada. Entonces, ojalá, digo, no suceda, porque hoy, cuando faltan 10 años para que se acabe nuestras reservas petroleras, hoy hay que definir toda una política para que ese sector contribuya de la mejor manera. También hicimos unos cálculos. El sector petrolero, Osvaldo, es increíble. En los últimos 20 años, gobiernos de izquierda, de derecha, conservadores, liberales, el sector petrolero es de los más inestables de todos los sectores que se mide a través del Producto Interno Bruto. O sea, claro, también depende de los precios internacionales, pero también depende de la política pública. Todo, de alguna manera, medio relajada. 10 gerentes de Petroecuador en menos de 5 años, corrupción, ¿no es cierto?, sobrepoblada las empresas de petróleo porque hay que pagar, ¿no es verdad?, compromisos políticos, es eso. Por eso decimos hoy, y de pronto creo que se puede armar otro programa porque me parece relevante esto, ¿no? Hoy tenemos que hacer, yo siento desesperación porque uno sabe que en desarrollo, en economía, las cosas no son gratis. Hay que planificar, hay que ponernos un poco de acuerdo y decir, esto vamos a hacer porque se nos acaba el petróleo. Entonces, 6% Producto Interno Bruto y también luego ya te doy el valor de cuánto se está presupuestando de ingresos petroleros, ¿no? Que también ahí, por cierto, ya pasaremos, quizás cuando pasemos más abajo, luego al detalle de los ingresos, hay unas dudas si es que se puede generar el valor que se está poniendo. Claro, y de la mano con esto, ¿no es cierto? Por ejemplo, se hace un estimado de un volumen de producción de 177 millones de barriles. Eso equivale a 485.000 barriles diarios. Pero si Correcto. tomamos en consideración el primer semestre tuvimos un promedio de 501.000 barriles. Eso significa que el segundo semestre debería ser de 470.000 barriles. O sea, por un lado, como que somos optimistas, por otro lado, como que somos pesimistas. 470.000 barriles diarios, cuando supuestamente el gobierno le aspira en diciembre y es llegar a 530.000 barriles diarios. Este es un buen punto que creo que hay que abordarlo en la Asamblea Nacional para que el Ministerio de Energía nos muestre estas cifras. Yo tampoco estoy muy, muy de acuerdo en esta cifra, me parece que hay que revisarla. Debe haber alguna razón. En definitiva, en el primer trimestre, como tú sabes, sí bajó la producción petrolera. El primer trimestre que está contabilizado y luego no se ha logrado estabilizar eso. Me imagino están cogiendo esa tendencia, pero entonces hay que decirle al gobierno, cambie su discurso. No va a llegar a 500.000 barriles, peor a duplicar. Entonces, es un buen punto, Osvaldo. Yo creo que este sí es un comentario muy pertinente. Las proformas generalmente se hace desde el Ministerio de Economía y Finanzas con información de los ministerios sectoriales. ¿Sí? No es que el ministro dice, vamos a producir esto. Lo que dice es al otro ministro, el de Energía, ¿no es cierto?, presénteme la proyección de producción del 2021. Entonces sí creo, valdría la pena profundizar un poquito y desde la Asamblea le estamos diciendo a los asambleístas que es una pregunta importante, ¿no? En general el Ecuador, como tú ves, no logra estabilizar la producción. Tenemos una producción variante por el lado de las empresas públicas. Esto se repite año a año. No hay inversión pública en petróleo, o hay poco, no digamos no hay. Hay poca inversión, problemas. Es la vaquita que le sacamos la leche al sector petrolero, pero cuando tenemos que poner, como hay tantas necesidades fiscales, finalmente no hay recursos para la inversión. Entonces, esa sí es la realidad. Así que, Osvaldo, vamos a estar atentos a esa estimación de petróleo, pero yo creo que posiblemente esté alrededor de ese valor
Y quizás ahí hoy tenga más sentido mis palabras, ¿no? ¿Dónde está la política petrolera? Porque eso es finalmente lo que nos interesa a los Sí, ecuatorianos sí, para porque nos poder... dijeron, nos hablaron de una política hidrocarburífera que en realidad es un plan de acción, ¿no es cierto? Pero bueno, en todo caso. Exacto. Coincido Eh, contigo, eh, eso es eh, lo que hemos dicho. en lo que se refiere al déficit, ¿no es cierto? El déficit de 4.800 millones, que en todo caso es 900 millones menos que el déficit del 2020. Pero un déficit de 4.800, ¿cómo lo cubrimos? ¿Con deuda? ¿Alguien nos va a prestar 4.800? Sí, bueno, las necesidades de financiamiento son más altas, Osvaldo, porque no te olvides, también hay que contabilizar el pago de las deudas, la amortización, y se estima una necesidad de financiamiento, el déficit primero, hay que cubrir eso, más necesidades de financiamiento para pagar la amortización e intereses, cerca de 10.000 millones de dólares. Entonces, gran parte será endeudamiento, ¿no? No hay vuelta. La propia Proforma dice que vamos a subir no es verdad, el índice de endeudamiento entre deuda pública y Producto Interno Bruto. Parecería unas décimas, pero se supone que el Producto Interno Bruto va a crecer un poquito más, entonces va a haber un fuerte margen de endeudamiento del 2021. Y yo tengo la impresión que este gobierno va a inaugurar un proceso de endeudamiento también a través de los bonos internacionales, a través de Wall Street. El riesgo país ha bajado a 700 puntos, el país tiene una imagen más vinculado al tema empresarial, y yo creo que finalmente él no está aquí, pero presuponemos que en su debido momento el gobierno saldrá para ofertar bonos, más deuda. No hay otra opción, tampoco veo yo otra posibilidad. Estamos endeudados, la política fiscal de los gobiernos anteriores que se endeudaron, pues hay que pagar, eso es. Creo que sí soy favorable a esa negociación que se hizo en el gobierno de Moreno con respecto a renegociar parte de los bonos internacionales, ha aliviado un poco el pago de servicio de la deuda, pero igual Claro. siguen casi 3.800, 3.900 millones, pero imagínate hoy si hubiésemos tenido que pagar 6.000, 7.000 millones, eso hubiese sido desastroso. Entonces, estos puntos son los centrales, ¿no? En el debate de la Proforma, a mí me parece que estos son los puntos centrales de cómo el país piensa ir financiando. Como digo, ya el 2021 está como está, pero lo que viene a continuación hasta que termine el gobierno es fundamental. Y ahí habrá que mirar, como digo, no tenemos la información completa, no existe eso, pero sí es importante demandarla, ¿no? Que se presente, porque estos son los temas claves de la política económica. Claro, esto va de la mano con lo del decreto 170, ¿no? Que fue emitido recién, que el gobierno permite el pago de gastos permanentes con ingresos no permanentes, es decir, con deuda. Exacto, sí. Esa es una operación riesgosa, pero bueno, yo ahí, como te digo, lucho entre la parte técnica y la parte política, porque ese decreto sí dice para temas de salud y educación. Y como todos estamos viendo los ecuatorianos, la pandemia no ha pasado. Parecería que salimos, y hay que decirlo y hay que reconocer, ha hecho un buen trabajo el gobierno del señor Lasso con la vacunación, pero cada vez vemos que no es suficiente la vacuna, ¿no? Que está bien, que es lo mínimo que hay que hacer y que la recuperación económica requiere más. Así que si hay la posibilidad de usar recursos para enfrentar la pandemia, pienso que hay que hacerlo, ¿no? Con todo lo que significa, nueva deuda, que lo pagarán 5 años después nuestros hijos, nietos, en fin. Entonces, así se Claro, maneja, pero si es endeudamiento para salud, educación, perfecto. Si es endeudamiento, entre otras cosas, para sostener cierta burocracia que es innecesaria, ya no estaríamos de acuerdo. Pero sí es riesgoso, ¿no? Porque como tú bien lo dices, se rompe el concepto que es constitucional, que simplemente el gasto corriente se financie con el gasto corriente, o el permanente con el ingreso permanente, que es lo mismo, ¿no? Corriente, que la gente entiende más como el gasto de la casa en la familia, un gasto de
de la familia es pues el alimento diario y un gasto de capital es pagarle al banco o invertir, ¿no es cierto? Invertir en ampliar la casa, en fin. Entonces el Ecuador no tiene recursos, apenas le alcanza para cubrir los gastos corrientes y se queda sin dinero para los gastos de capital. Y ahí viene la deuda. Entonces, incluso yo creo que, como tú sabes, Osvaldo, se da esa lógica de que pedimos préstamos para pagar préstamos. Es de eso. Estoy pidiendo a la otra cooperativa que me llega a mí como padre de familia para pagarle al banco. Eso se hace, señores. Eso es lo que En uno ve las cifras y encuentra eso. Esos son los otra problemas forma, del desarrollo del país complicados. sí, son temas bastante complicados. Ahora, en el presupuesto, por ejemplo, se considera un aporte al desarrollo social de 1.286 millones. Sí, eso, Osvaldo, me parece que si tuviésemos que poner en una balanza el presupuesto 2021, hay cosas positivas, hay cosas que nos llama la atención y que preguntamos y queremos exigir que se aclaren, como el tema petrolero. Y hay cosas, ¿no?, también adversas, ¿no? Ya voy a comentar cómo vemos un tema que no nos parece bien manejado. Bueno, es parte de las circunstancias actuales, que es la caída nuevamente de la inversión pública. Por el lado positivo, quizás ese punto que acabas de decir es lo relevante, ¿no? Esa inversión en protección social me parece muy importante. Subir a 1.200, 1.300, 1.400 millones de dólares en crisis sí es importante. El país necesita esa protección social o va a estallar este país. Como vemos, en el mes de julio el sector informal ha crecido, el desempleo ha crecido, y entonces necesitamos ese mínimo de protección, como yo lo veo, el bono, se va a sacar, entiendo, un nuevo bono para luchar contra el hambre. O sea, debe ser lo mínimo que un Estado debe realizar. Entonces yo veo con buenos ojos, más o menos eso ha estado en los últimos años cerca de 1.000 millones, y hoy se va a aumentar un poco más. Quizás de lo más relevante del 2021 de la Proforma es esto, ¿no? El sostener. Y el otro dato, claro, es el de subsidios, que seguro lo comentamos luego. Es muy importante, como digo, esto a mí me gusta, me parece que eso es el camino correcto. Todos los países en América Latina, en el mundo, están sacando recursos públicos para proteger a los sectores más vulnerables. Yo sé que puede haber cierta, a veces dice uno, pero ¿por qué tiene que haber el bono de desarrollo humano? Porque este país ha dejado de ser un país de oportunidades y necesitamos a la gente sin oportunidades, que ya lamentablemente se están volviendo mayoría, pues sostener un consumo mínimo. El bono de $50, una madre de familia, me parece que hace la diferencia en comer o no comer con sus hijos. Entonces yo me declaro favorable, y es lo bueno de esta proforma, haber puesto ese nivel de gasto social. Claro, ya entrando a lo que se refiere a subsidios de los combustibles, ¿no es cierto? Por ejemplo, del total diésel que consumimos aquí en el país, el 69% es importado. Lo mismo las gasolinas, el 70% de las gasolinas que consumimos en el país es importado. O el gas, el GLP, ¿no es cierto? Es del 84% de todo lo que consumimos, el 84% es importado. Con este sistema de bandas y ajuste de precios, ya el consumidor ya siente el precio que está pagando en cada tanqueada, ¿no es cierto? Pero a pesar de eso, los subsidios que el año pasado representaban en la proforma 1.956 millones, ahora apenas representa 1.900 millones. Eso obedece a los precios internacionales del petróleo, de los combustibles y obviamente a esta dependencia del combustible, como lo había señalado. Sí, hay varios apuntes. Del monto total de subsidios, 30%, 35% corresponde a combustibles. Otro 30% corresponde a subsidios a la seguridad social. Y un poquito menos, un 25%, corresponde a lo que acabamos de mencionar, estos subsidios a la protección social de los ecuatorianos más vulnerables. Para empezar, podemos decir varias cosas. Uno, se subsidia más a los combustibles que los subsidios
para protección humana, número 1. Y se subsidia más que lo que se entrega a la seguridad social. 2, me parece que ahí sí, nuevamente hay que pedir al gobierno que se transparente. El Colegio de Economistas de Pichincha vamos varias semanas insistiendo en que se transparente los montos de los subsidios. Porque también debemos entender que esos subsidios estén en función también del consumo. Y el 2020 pues no consumimos. Entonces, claro, los subsidios bajaron porque, claro, nosotros, las personas, las familias, salimos poco. No pude yo salir a dar clases porque la universidad estaba, no es verdad, estábamos fuera del trabajo presencial. Entonces, no usamos gasolina, no consumimos gasolina. Y ahí me parece que hay una deuda. El gobierno anterior no quiso saber nada, pero este gobierno sí le estamos exigiendo, le estamos pidiendo reiteradamente transparentar las cifras del subsidio. También está en función esos subsidios del precio internacional del petróleo, del barril de petróleo del crudo, que está cambiando, está variando. Entonces, todo eso tenemos que calibrar y ver cuánto mismo es subsidio. Esto es una proforma. Entonces, pero a mí me quedan debiendo, queremos ver, incluso para las reuniones que se tiene previsto con el movimiento indígena, creo que debería transparentarse un poquito más. Sabemos que hay ya menos subsidios a la gasolina corriente y que se mantiene de cierta manera el subsidio, los montos de subsidios para el diésel, como bien lo dices. Pero sí queda la duda, porque claro, empezamos a mirar cifras del 2020, pero como digo, es un año atípico, malísimo, malo para los ecuatorianos, entonces hay que ser muy cuidadosos. Ahora que de alguna manera necesitamos empujar la reactivación económica, pues hay que mirar esos subsidios. Pero los ecuatorianos, en el debate que hay que armar entre el gobierno y el movimiento indígena, que por cierto quiero decirte algo, Osvaldo, estamos reclamando que en esos debates estemos presentes otras organizaciones sociales. O sea, esto no es un tema solo de los indígenas ni solo de los burócratas. Es un tema de los ciudadanos. De ahí podemos estar colegios profesionales, la academia. O sea, abran la posibilidad del debate, ¿no? Porque si no, se hacen estos debates entre pocos y creo que esto es un tema trascendente para todos los ciudadanos. Entonces, Osvaldo, vamos por ahí. Yo creo que hay que volver a chequear todas las cifras. Seguro que ha bajado los montos de subsidios, me parece, pero, como digo, también vinculado al bajo consumo, pero también los precios internacionales han subido y creo que ha llegado el momento de revisar esos decretos con las fórmulas, con los techos, con esa banda de precios que ha hecho que hoy la gasolina super esté a 3.40, es decir, la clase media, estamos pagando una gasolina super de 92 octanos, tanto igual o tanto más cara que en Miami. Y la gasolina corriente y el diésel, no es verdad, todavía parecería que está, sobre todo el diésel, en menor precio que nuestros vecinos, pero estamos en recesión. Yo lo que digo es, todas las medidas tienen que contextualizarse. ¿Esa medida va a servir para la reactivación si siguen subiendo los precios? No sirve. Entonces hay que revisar, pero es distinto, ¿no? Entro a la negociación siempre y cuando usted rompa sus decretos ejecutivos y lo bote al tacho de la basura. Eso es otra cosa, ¿no? Eso ya me parece respetable, claro, esa posición, pero eso es una posición de fuerza. ¿Cómo entro a conversar si de entrada dices, sí, quítame esto y sin, pero sí creo, y ahí coincido, revisemos, porque sobre todo bajo mi criterio, de que esos precios también tienen que sintonizarse con la política de reactivación. ¿Cómo nos reactivamos? ¿Cómo hago turismo la familia si si el precio de la gasolina corriente súper va a costar $4, tal como va? Entonces estás partiéndole al turismo. ¿Para qué me voy a Ambato si me va a costar un ojo de la cara? Esas locuras y esa necesidad de entender la economía es lo que reclamamos. Pero no, la gente se cierra, es que la banda, ya pusimos, aquí no se mueve un centímetro. Todo extremo es malo, Osvaldo, como tú sabes. Ir a romper, esto no sirve, rompo en pedacitos, como hizo algún presidente de algún periódico, y el otro, no, aquí no pasa nada. Sí pasa, ya está complicándonos la vida este crecimiento sostenido de los precios, ¿no? Lo cual no quiere decir que no hagamos nada. Veamos qué se hace bien
para que los precios de los combustibles no perjudique al consumidor y sea útil para la reactivación económica. Claro, los subsidios de los combustibles es un tema que nos involucra a todos. Y se abrió un diálogo nacional, entre comillas, que se centró entre el gobierno y los transportistas, ¿no es cierto? Entonces, eso deberían haber ampliado y deberían ampliarlo. Y también hay serias dudas sobre cómo calcular los precios, los subsidios, digamos, porque a la final, este reto, nuestra gasolina regular es más cara que la gasolina en Colombia, ¿no es cierto? Y según la tabla de subsidios de Petroecuador, sigue subsidiada, o sea, va a seguir subiendo el precio de la gasolina regular nuestra. Entonces, siempre queda un poco la Sí. duda. Ahora, Uh-huh. la proforma será base para una reactivación económica, esta proforma que tenemos. Esa es la pregunta, Osvaldo, Clara. Por tu formación, tenías que hacer esa pregunta que yo a veces siento que no está presente en el debate nacional. Todos nos perdemos, ¿no? La proforma 32.000 millones, el déficit 5.000. ¿Y qué hay detrás de esto? Mi crítica es que no es funcional, no es un soporte. Le decía en un debate al exministro de Finanzas, el economista Mauricio Pozo, en una conversación más que debate en una radio importante de Quito. Preguntémonos si con estas cifras podemos confiar en que la política fiscal es una herramienta para la reactivación. Y la respuesta es no. No. Porque, entre otras cosas, la inversión pública, que ahí hay un error de interpretación de algunos periodistas, es 4.000 millones de dólares la inversión pública. Solo dentro de esa inversión pública, aproximadamente para obra pública, que se llama, hay 500 millones de dólares. 500 millones de dólares de un presupuesto de 32.000 millones. Entonces, queda claro que no hay, como te digo, espacio para pensar que esta proforma presupuestaria y la política fiscal es el gran herramienta, la gran instrumento, salvo el tema social que lo pondero y que hay que valorarlo bien y hay que decir, sí, ese es el camino correcto. El resto no encuentro. También hay que ser responsable en el análisis. No es que estamos gozando de un montón de recursos. Yo diría que lo que muestra la proforma del 2021 es una crisis fiscal, ¿no? Seguimos en esa crisis fiscal. Hay que medio que estamos ahogados y tratar de que no nos sumerjamos a la profundidad, pero no es, buena tu pregunta, no lo veo yo el gran mecanismo, el instrumento que dijimos, acuérdate, una vez dolarizado el Ecuador, dijimos, bueno, la política monetaria, pues habrá que hacer algo, pero el fuerte y la política que nos sacará y caminaremos al desarrollo es la política fiscal. Ahí está, política fiscal casi anulada. Eso también es complicado lo que acabo de decir, porque entre otras cosas es la visión del FMI. Y entonces yo creo que debemos estar con el FMI, no hay opción en estos momentos, no innovar ese acuerdo, ponernos de acuerdo en ese, o consensuar ciertos puntos con el FMI dentro del acuerdo de crédito vigente. No estamos renegociando el acuerdo está vigente. Por los 6.300 millones de dólares. Pero es la política clásica del FMI, tener muy restringido el tema fiscal y a ver qué pasa. Entonces ya nos preocupa esto y habrá que medir posibles alternativas que compensen. Y el canal monetario tampoco se puede hacer. Aprobó la ley de defensa de la dolarización. Entonces, parecería que ya desde la política económica nos hemos amarrado los brazos nosotros mismos y no encuentro por dónde salir. Ahí, Osvaldo, aprovecho esta oportunidad. Se necesita inteligencia política, se necesita llegar a consensos, porque, por ejemplo, si no hay plata, 500 millones de dólares para obra pública, hay que potenciar la presencia privada, pero que arriesgue. El concepto que empieza a ver y entregar este gobierno ya no nos gusta, cuando sí
inversión privada, pero en los campos petroleros maduros, o sea, donde está la carne. Y cuando decimos invierte en el hueso, ya no. Y ese discurso es destructivo. Eso, la luna de miel del señor Lasso se puede acabar rápido, lo siento, pero es así, si no hay un buen discurso. Necesitamos de inversión privada, por ejemplo, en Pichincha hay unos buenos proyectos de viabilidad que he escuchado a la prefecta. ¿Qué hay que hacer? Pues que venga ahí y se arriesgue la empresa privada. Y también muchos sectores de izquierdas que se dejen de vainas, perdón la expresión, porque el país necesita finalmente esas inversiones, esas carreteras. Como no hay espacio fiscal en principio, pues se necesita inteligentemente usar la inversión privada. Pero no, unos y otros, unos que se oponen y otros que dicen, sí, quiero invertir, pero lo más rentable. Entonces, Osvaldo, viva la vida, ¿no? Yo quiero el pozo petrolero más rentable, el campo Shushufindi, donde está todo funcionando, pero no quiero los campos de recuperación secundaria porque necesito plata y arriesgarme. No, ahí no quiero. Entonces, así no se hace patria, no se hace país, y es del gobierno. Ahí sí, no es ni tú ni yo, es la política pública, tú sabes, eso es. Aquí quiero esto, y para esto es esta regulación y este incentivo. No se hace eso, entonces los discursos ya son lo que siempre ha pasado en el país, a favor de unos y en contra de otros. Y así no avanzamos en esta crisis tan terrible y brutal que nos están afectando a los ecuatorianos. Totalmente de acuerdo. O sea, se necesita inteligencia política, consensos, las inversiones privadas. Agradecemos muchísimo al economista Santiago García, presidente del Colegio de Economistas, por habernos acompañado en este programa y a todos ustedes por habernos acompañado en un programa más de enfoque al desarrollo. Gracias, Osvaldo. Se terminó.